Bien. En las ecuaciones diferenciales parciales, muchachos, básicamente lo que vamos a obtener o lo que vamos a estudiar, pues es precisamente una ecuación diferencial, es decir, una ecuación en donde se involucren derivadas, pero en este caso vamos a estar trabajando con una función que va a depender de dos o más variables, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales parciales entonces se van a referir a ecuaciones que tengan que ver con las derivadas parciales de esta función en una o en otra variable, ¿sí? Esta ecuación que tengo aquí arriba es la ecuación general lineal. ¿Ok? Entonces, esta ecuación es la ecuación diferencial parcial lineal de segundo orden. Entonces, el nombre así está muy largo, pero básicamente, muchachos, lo que me interesa es que veamos lo siguiente. En este caso, todos los coeficientes A, B, C, D, E y F, ¿sí? Son constantes. Constantes. Ah, y G, perdón, me faltó el otro. G son constantes o cada uno de ellos puede ser también una función que dependa de X y de Y, ¿sí? En este caso, muchachos, como nuestra variable dependiente, la cual se llama U, es una función que depende de dos variables, bueno, sus coeficientes de la ecuación diferencial pueden también depender de dos variables, ¿sí? Esta es una ecuación de segundo orden porque la máxima derivada que se expresa, pues es una segunda derivada. Esta segunda derivada puede estar respecto a la variable X, respecto a la variable Y o respecto a ambas variables, ¿sí? Además, es una ecuación lineal porque la variable dependiente, que es U, está elevada a la 1. Entonces, esas son las características que puede presentar esta ecuación. Existen dos tipos de ecuaciones. Cuando G es igual a 0, se llama ecuación homogénea. Y cuando G es distinta de 0, pues es una ecuación no homogénea. ¿Ok? Entonces, nosotros no quiere decir que vayamos a estar trabajando con una ecuación de este tamaño, ¿no? Que tiene 6 términos, sino que algunos de estos términos, ya sea alguno de los coeficientes, pues, pueden valer 0 y se puede reducir a ecuaciones más sencillas. Esta, por ejemplo, sigue siendo una ecuación diferencial lineal de segundo orden, ¿sí? Nada más que aquí, pues únicamente aparecen los coeficientes A y C. Todos los demás coeficientes se asume que son 0 y por lo tanto me queda una ecuación diferencial con dos términos. Esta sería una ecuación homogénea, puesto que está igualada a 0. La misma ecuación, si se iguala a una función, pues sería una ecuación no homogénea. ¿Sí? Entonces, esta ecuación, este pedazo aquí de ecuación así enorme, es, como les comento, la ecuación diferencial lineal general, porque es como que la forma, pues sí, que valga la redundancia, general o más explícita de las ecuaciones diferenciales parciales. Pero no quiere decir que vayamos a estar trabajando precisamente con todo eso, sino que las ecuaciones se van a presentar en forma un poco más reducida, dependiendo de los coeficientes que aparezcan. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos hablando de una ecuación diferencial de este tipo, la solución de esta ecuación diferencial debería de ser una función que dependa tanto de X como de Y. Ahora, análogamente a lo que habíamos estudiado en ecuaciones diferenciales ordinarias, pues vamos a poder encontrar dos tipos de soluciones. La solución general,
y la solución particular. ¿Sí? La solución general, muchachos, recuerden ustedes que era la solución que se desprendía del método. Es decir, existen distintos métodos de solución y uno de ellos, al aplicarlo, lo que me va a dar es la solución general, pero generalmente incluía constantes o funciones arbitrarias. ¿Sí? En la solución particular, esas constantes arbitrarias ya se les asignaba un valor específico o un valor particular, pero esto se les asignaba a partir de tener condiciones iniciales. Si únicamente se me presenta una ecuación diferencial, entonces únicamente tengo que encontrar la solución general. Pero si se me presenta un sistema que es la ecuación diferencial más sus condiciones iniciales, entonces deberé encontrar la solución particular. ¿Okay? Esto volvemos, es nada más una pequeña recordada a lo que ya habíamos estudiado en ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, misma terminología. Bueno, entonces, ¿cómo es que vamos a resolver las ecuaciones diferenciales parciales tales como las que les presenté ahorita? Para esto vamos a utilizar el método de separación de variables. Este método ya lo habíamos estudiado, ya lo habían estudiado en ecuaciones diferenciales ordinarias. Y vamos a tratar de traerlo o vamos a tratar de aplicarlo a las ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, habíamos dicho que la solución de una ecuación diferencial parcial debe de ser una función que aquí estamos llamando u, que depende de dos variables, de x y de y. Yo puedo plantear que esta solución tenga la siguiente forma: que sea el producto de dos funciones. Una función que depende únicamente de x y otra función que dependa únicamente de y. Entonces, mi solución U tendría que ser, por ejemplo, podría ser, no sé, x cuadrada por y, ¿sí? Tenemos una función que depende únicamente de x multiplicando a una función que depende únicamente de y. Podríamos tener, por ejemplo, también e a la x y cúbica. Es una función que depende solo de x multiplicada a una función que depende solo de y. ¿Sí? Entonces, yo voy a asumir o voy a considerar que mi solución va a tener la siguiente forma. Si eso sucede, si la solución tiene esta forma, entonces las derivadas parciales de u se pueden expresar de la siguiente manera. La derivada parcial de u con respecto a x, ¿sí?, la podemos expresar como x' por y. Si estoy derivando únicamente respecto a x, pues únicamente tengo que derivar la función que depende de x. La derivada parcial de u respecto a y la vamos a poder expresar como x por y'. De igual forma, si estoy derivando únicamente respecto a y, pues únicamente tenemos que derivar la función que depende de y. Las segundas derivadas, si seguimos esta analogía, pues vamos a tener x' y la segunda derivada de u respecto a y tendríamos x por y'. ¿Okay? En la ecuación general, el segundo término, no sé si lo alcancen a ver aquí, era la segunda derivada de u, pero respecto a x y respecto a y. Entonces, esa segunda derivada la vamos a poder expresar como la derivada en x, que sería x', por la derivada en y, que sería y'. ¿Sí?
Entonces, este cambio de notación, porque lo único que estamos haciendo es cambiar la notación, al final estamos refiriéndonos a lo mismo, que es una u otra, o sea, una primera o una segunda derivada en X o en Y, dependiendo de lo que se nos indique. Este cambio de notación nos va a permitir plantear las ecuaciones diferenciales de manera que se puedan resolver utilizando el método de separación. Por ejemplo, vamos a tener la siguiente ecuación. La segunda parcial de u respecto a x es igual a 4 veces la parcial de u respecto a y. Si yo cambio la expresión o cambio la notación de esta ecuación para utilizar esta notación que propusimos aquí, pues esta ecuación, muchachos, sería igual a x' por y es igual a 4 veces x y'. ¿Sí? Esto es únicamente sustituyendo, o sea, ya habíamos dicho que u era igual a x por y, entonces sustituyendo esta u en la ecuación, derivando obviamente cada una, me va a quedar esta expresión. Entonces, nosotros podemos separar estas variables y tenemos que seguir las mismas reglas de separación que se seguían en ecuaciones ordinarias, ¿sí? No podemos tener x' dividiendo porque no se puede tener una derivada como un denominador. Entonces, siguiendo esto, tendríamos x' sobre 4x es igual a y' sobre y. Fíjense que aquí sucede algo interesante. Tenemos dos funciones. Recuerden que x mayúscula y y mayúscula representan funciones, una en x y una en y. Entonces tenemos una función en x que es igual a una función en y. Esto no debería de ser posible porque deberían de diferenciarse por lo menos en una variable, ¿sí? O sea, si x fuera x cuadrada y y fuera y cuadrada, pues estas siguen sin ser iguales. La única manera, muchachos, en que dos funciones que dependen de una variable distinta sean iguales es que ambas funciones sean iguales a una constante. Y a esta constante le vamos a llamar menos lambda. En algunos libros lo van a encontrar como lambda cuadrada, en algunos libros lo van a encontrar como alfa o alfa cuadrada. Aquí le vamos a llamar menos lambda. ¿Sí? Entonces, ya habiendo completado, bueno, se los voy a escribir aquí para que los tengan, menos lambda es una constante, ¿sí? Habiendo hecho esta igualación, vamos a poder nosotros trabajar con dos ecuaciones distintas. Una ecuación que dependa solamente de x y una ecuación que dependa solamente de y. Si separamos nosotros, vamos a tener x' sobre 4x es igual a menos lambda y y' sobre y es igual a menos lambda. Entonces, simplificando, vamos a tener x' más 4 veces lambda x es igual a 0 y y' más lambda y es igual a 0. Aquí nada más pasamos multiplicando lo que estaba dividiendo y luego pasamos sumando para igualar a 0. ¿Sí? En este punto entonces vamos a tener dos ecuaciones, pero ya no son ecuaciones parciales, son ecuaciones ordinarias, porque aquí vamos a estar trabajando con las derivadas, pero únicamente de la variable en x, y por separado tenemos la ecuación que también se está derivando, pero únicamente con la variable y, ¿sí? Entonces, al trabajar con ellas por separado, muchachos, vamos a tener o vamos a poderlas resolver de la misma manera en que se resolvían las ecuaciones ordinarias. ¿Sí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Ahí? Okay. Nada más el lambda pasó sumando, me imagino, ¿no? Sí. Sí, ahí Okay, se hace el despeje nomás para que quede igual a 0. Ok, gracias. Bien.
Entonces, como lambda, muchachos, es una constante, entonces quiere decir que esta constante va a poder tomar uno de tres valores. Vamos a poder tener que lambda sea 0, que lambda sea positiva o que lambda sea negativa. ¿Sí? Dependiendo de cada uno de los valores que tome lambda, vamos a tener una ecuación distinta. Entonces, vamos a ver esto por casos. El primer caso es en el que lambda es igual a 0. Si esto sucede, si lambda es igual a 0, entonces nuestras ecuaciones quedarían como x b' más 4 por 0 más 4 por 0x es igual a 0 y y' más 0y es igual a 0. Esto va a ser entonces x b' es igual a 0 y y' es igual a 0. ¿Sí? Entonces, cuando lambda es igual a 0, las soluciones van a ser básicamente estas. Esta y esta. Perdón, no las soluciones, las ecuaciones. ¿Alguien se acuerda cómo se resolvían estas ecuaciones? ¿No? ¿Ahí? Ok. No, maestra. Bueno, entonces vamos a ver ese repaso rápidamente, pero entonces déjenme dejar los tres casos aquí planteados. Entonces, tenemos el caso 1 en el que lambda es 0 y nos van a quedar estas ecuaciones. Fíjense que lo único que hice pues fue sustituir el valor de lambda en las ecuaciones que teníamos. ¿Sí? El caso 2 es en el que lambda sea positivo. Si eso sucede, si lambda es positivo, entonces nuestra ecuación va a ser ay, se me perdió. Nuestras ecuaciones serían x b' más 4 lambda por x es igual a 0 y y' más lambda por y es igual a 0. ¿Sí? Y en el tercer caso, en el que lambda es negativo, pues las ecuaciones se verían como x b' menos 4 lambda por x igual a 0 y y' menos lambda y es igual a 0. ¿Okay? Entonces vamos a tener nosotros tres casos y para cada uno de los casos vamos a tener tres diferentes ecuaciones planteadas de diferente manera. Ok, vamos a... Le voy a poner aquí algo así como una pausa, pero no. Vamos a dejar aquí de lado un poquito, ¿sí? Las ecuaciones que tenemos aquí arriba, muchachos, incluso esas que se alcanzan a ver aquí, se llaman ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes. Sí, es el nombre más largo de la vida. Estas ecuaciones se resolvían de la siguiente manera. Voy a poner un ejemplo de una ecuación ordinaria, ¿no? Como lo que ustedes habrían llegado a ver en algún momento. Así. ¿Sí? Esta ecuación es una ecuación homogénea, porque está igualada a 0. Entonces, para resolverla, lo que se propone es una ecuación o es una función que tenga la forma y igual a e a la mx, donde m es una constante. Entonces, lo que vamos a hacer pues es sustituir esta función en la ecuación y para ello tenemos que derivar. Y' sería m por e a la mx y y' sería m por m e a la mx. Esto va a ser m cuadrada e a la mx. Entonces, si nosotros sustituimos
esta función y sus derivadas en la ecuación, tendríamos m cuadrada e a la mx más 2 veces m e a la mx más e a la mx. Ay, aquí le puse uno y era y, perdón. Así, así. Igual a 0. Fíjense que en este caso, cada uno de los términos tiene un exponencial y lo podemos factorizar. Ahora, tenemos un producto de dos factores y este producto es igual a 0. Quiere decir que por lo menos uno de los dos debe de ser igual a 0. Pero el exponencial nunca es 0. De hecho, si nosotros graficamos una función exponencial, nos vamos a dar cuenta de que nunca cruza el eje de las x, se vuelve asintótico. Entonces, esto quiere decir que lo único que puede ser 0 en este caso, pues es el trinomio que tenemos aquí. Entonces, m cuadrada más 2m más 1 es igual a 0. Y para resolverlo, a esto se le llama ecuación característica. Ay, no me ocupo casi. Esto se le llama ecuación característica. Y para resolverlo, lo que tenemos que hacer es encontrar los valores de m. Estos valores de m, pues los podemos encontrar, no sé, ya hay como 700 maneras, ¿no? Fórmula general, factorización, inspiración divina, ensayo y error, no sé, como ustedes quieran. El chiste es encontrar estos valores. En este caso podemos factorizarlo. ¿Sí? Lo que teníamos ahí es un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza en forma de un binomio al cuadrado. Entonces, muchachos, aquí tenemos dos valores de m. Y ambos valores son iguales, ¿sí? Y este valor es menos 1. Es decir, si nosotros despejamos m de aquí, pues me da menos 1. Pero como está elevado al cuadrado, quiere decir que se repite dos veces. Ahora, ya que tenemos los valores de m, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es sustituirlos en la forma que yo había propuesto de la solución. Bueno, y1, porque voy a tener dos valores, sería e a la menos 1 por x, y y2 sería e a la menos 1 por x. En este caso, como tenemos dos funciones, y1 y y2, pero son iguales, estas no pueden ser soluciones ambas, porque pues estamos nada más repitiendo la misma solución. Entonces, para eliminar la independencia lineal, o la dependencia lineal en este caso, una de ellas se multiplica por x. Esto quiere decir que la solución general de mi sistema va a ser la combinación lineal de y1 y y2, es decir, c1 e a la menos x más c2 por x e a la menos x. ¿Okay? Entonces, así es como se resolvían estos sistemas o estas ecuaciones en ecuaciones ordinarias, tema del semestre pasado. Pero ese mismo método lo queremos nosotros aplicar para resolver las ecuaciones, en las ecuaciones parciales, ¿sí? Que ya las separamos a ecuaciones ordinarias. Es decir, cada una de estas, pues es a su vez una ecuación ordinaria que vamos a tratar de resolver, ¿sí? Aquí de lo que depende, muchachos, es de los valores de lambda. Entonces, vamos a retomar. O sea, vamos a regresar aquí a lo que es este tema y para encontrar los casos, más bien, para encontrar los tipos de solución en los diferentes casos, ¿sí? Entonces, regresando al caso 1. En el caso 1 habíamos dicho que nuestras ecuaciones iban a ser x' igual a 0 y y' igual a 0. Entonces, para resolver estas dos, lo que tenemos que plantear es una ecuación auxiliar característica para cada una de ellas. En este caso, para la ecuación de x, mi ecuación característica sería m cuadrado igual a 0.
Y para y sería m igual a 0. Y de aquí vamos entonces a encontrar los valores. En este caso tendríamos dos valores, m1 y m2, pero ambos son iguales a 0. Y aquí para y pues solamente tenemos uno. Entonces, quiere decir que mi solución x va a ser t1 e a la m1, que es 0x, más c2 por x, porque los valores se repiten, e a la 0x. Y esto se reduce a decir c1 más c2x. Y para las y vamos a tener c3e a la 0y. Y esto lo vamos a expresar entonces únicamente como c3. Ahora, esos son los valores de la función x y de la función y. Pero a quien yo quiero encontrar, muchachos, es la solución u. Y yo había dicho que u era x por y. Por lo tanto, pues solamente me resta multiplicarlos. U es igual a C1 más C2X por C3. Como tanto C1, C2 y C3 son constantes, pues yo puedo hacer aquí la multiplicación. C1 por C3 va a ser A, C1 por C, perdón, C2 por C3 va a ser B por X. Esta es la solución general en el caso en el que lambda es 0. ¿Ok? Vamos a ver el siguiente caso. En el caso 2 teníamos estas dos ecuaciones, ¿sí? Habíamos dicho que lambda era positivo. Entonces, en el caso 2, nuestras ecuaciones eran xb' más 4 veces lambda x igual a 0 y y' más lambda y igual a 0. Para cada una de ellas, o sea, para cada una de las ecuaciones, hacemos nuestra ecuación característica, ¿sí? Que básicamente, muchachos, es sustituir las variables x o y por una m y las derivadas por una potencia. Entonces, aquí en vez de tener x vamos a tener m y en vez de tener y' tenemos cuadrado. Más 4 lambda, en vez de tener x tenemos m, igual a 0. Del otro lado, vamos a tener la ecuación característica sería, en vez de tener y, ponemos m, y en vez de poner prima, pues le elevamos a la 1, así que así la dejamos expresada. Más, miento, aquí la m ya no aparece, porque como no se está derivando, pues es como elevarla a la 0 y sigue siendo 1. Y de este lado tendríamos más lambda por m a la 0, porque no se está derivando. Entonces, pues nos quedaría nada más lambda. De aquí vamos a despejar. Recuerden que cuando tenemos m cuadrada se deben de encontrar dos valores. Entonces, al despejarlo como una raíz, tenemos que considerar la raíz positiva y la raíz negativa. Y como estamos calculando el valor de una raíz negativa, pues esto va a ser imaginario. ¿Sí? Y de este lado, pues únicamente despejamos. Hay algunos libros que van a tomar lambda cuadrada. Aquí, muchachos, yo me gustaría hacer esta sustitución. Alfa por raíz de lambda, ¿sí? Para no estar expresándolo como raíz, o sea, para dejarlo expresado como una sola constante. ¿Vale? Entonces, para las x, mi solución va a tener la forma C1 e a la 2 alfa i más C2 e a la menos 2 alfa i.
Esta expresión, ¿sí? Esta expresión con términos imaginarios se puede convertir a una expresión en forma de senos y cosenos. C1 coseno de 2 alfa i más C2 seno de 2 alfa i. Estoy poniendo la i. El chiste es quitar los imaginarios, ¿sí? Entonces, esta, muchachos, es una identidad que me permite relacionar un exponencial con términos imaginarios a funciones trigonómicas. ¿Okay? Del otro lado, del lado de las y, si alfa es igual a raíz de lambda, pues entonces lambda es igual a alfa cuadrado, ¿sí? Entonces, aquí si quieren podemos cambiar el valor de m para dejarlos todos iguales. Esto sería menos alfa cuadrado. Y entonces mi función y va a ser C3 e a la menos alfa cuadrada por y. Tengo entonces los dos valores, el valor de la función y el valor de la función x. Pero, así como en el caso anterior, lo que yo estoy buscando es la función u. Y para poder formar u, pues únicamente tengo que multiplicarlos. ¿Sí? Tomé el valor de y, tomé el valor de x y los multipliqué para formar u. Lo que puedo hacer para simplificar esto es multiplicar las constantes. C1 por C3 y C2 por C3. Y entonces, multiplicando y reacomodando, me quedaría esta expresión. ¿Ok? Vamos a tener la solución general del caso 2. ¿Esos X de dónde salieron, maestra? ¿Mande? Ahí estas X las debía haber puesto acá. Y ahí salieron. Porque son la solución de la función X. Y por último, muchachos, nos vamos al tercer caso. En el caso 3 teníamos las ecuaciones x' menos 4 lambda x igual a 0 y y' menos lambda y igual a 0. De la misma forma, construimos nuestra ecuación característica para cada uno. Y despejamos. Recuerden que si tenemos una m cuadrada, esto implica que hay dos valores de m. Entonces lo despejamos con una raíz, pero tomando en cuenta la raíz positiva y la raíz negativa. No sé por qué aquí parece una x, pero es un lambda. Podemos hacer la misma sustitución que planteamos ahorita. Si decimos nosotros que lambda es igual a alfa cuadrada, ¿sí? Entonces, en este caso, m es más menos 2 alfa, y en este caso, m es igual a alfa cuadrada. Quiere decir entonces que para la ecuación x, nuestra solución sería C1e a la m1, que es el valor positivo, 2 alfa x, más C2 por e a la m2, que es el valor negativo. Y para la y,
voy a poner aquí arriba. Como nuestro valor de m era únicamente lambda alfa cuadrada, pues entonces tendríamos C3 por E a la alfa cuadrada. Esta expresión de las X, que son también exponenciales, también lo podemos traducir a funciones trigonométricas, pero son funciones trigonométricas hiperbólicas. Entonces, en lugar de tener la suma de dos exponenciales, vamos a tener C1 coseno hiperbólico de 2 alfa X más C2 seno hiperbólico de 2 alfa X. ¿Okay? Y C3, y Y pues sigue siendo esta expresión. Entonces, al tener nosotros nuestras dos expresiones o nuestras dos funciones para X y para Y, pues ahora sí podemos formar U, que es el producto de ambas. Y para simplificar, multiplicamos las constantes. Esta entonces va a ser la solución general de la ecuación en el caso 3. ¿Preguntas? No, maestra, todo bien. ¿Seguro? Pues más o menos sí. Ok.